Buenas tardes desde Fundación Ibercaja y bienvenidos a todos los que estáis detrás de las pantallas a una nueva videoconferencia del ciclo Salud Mental Infanto-Juvenil organizada por ASAME y Fundación Ibercaja y que lleva por título Dificultades de aprendizaje y altas capacidades. En esta charla se hará un breve repaso sobre las principales dificultades de aprendizaje que pueden surgir a lo largo del desarrollo, incidiendo en los puntos clave, y se presentará un pequeño recorrido por las diferentes vías que puedan causar estas dificultades en el aprendizaje. También se tratará la detección temprana y el reconocimiento de los signos de alarma característicos de estas dificultades que permiten prevenir problemas más graves en un futuro y su extensión a otras áreas diferentes. Y por último, se abordará las altas capacidades en población infanto-juvenil. Para ello, nos acompañan esta tarde los psicólogos Francisco Rollo y Silvia Pérez. Francisco Rollo, licenciado y doctor en psicología, con la tesis sobre la relación entre optimismo, esperanza, felicidad y autoestima con éxito académico. Ha ejercido de psicólogo infanto-juvenil en consulta y como orientador escolar en el CIPAC y la Universidad de Zaragoza. Además, ha trabajado de profesor asociado, coordinador del máster en Educación Socioemocional y del título propio en Mediación de esta misma universidad. Actualmente ejerce de orientador educativo de ESO y bachillerato en el Colegio Juan de Lanuza y es socio colaborador de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, colaborando en la organización de actividades formativas y congresos. Y Silvia Pérez, licenciada en Psicología, máster en Psicopatología y Salud, experta en población infanto-juvenil, ha ejercido como psicóloga infanto-juvenil en consulta, orientadora educativa de educación infantil y educación primaria en el Colegio Juan de Lanuza, psicóloga emergentista, voluntaria en el grupo de trabajo GIPEC, perteneciente al Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón y formadora de grupos de diversa índole sobre la prevención y promoción de la salud. En la actualidad ejerce de psicóloga infanto-juvenil en ASAME, llevando a cabo diferentes tareas de atención psicológica en consulta, difusión y prevención de la salud mental en menores y convivencia escolar y atención psicológica en el teléfono de atención al menor dependiente de la DGA para prevenir y actuar contra el acoso escolar a nivel de Aragón. Ahora sí, os dejo con ellos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vernos, por escucharnos y gracias a Fundación Ibercaja también por darnos visibilidad y dejarnos contaros cosas que creemos que son bastante relevantes como las dificultades de aprendizaje a día de hoy en educación, porque creemos que hay que difundir el tema, darlo a conocer. Es muy importante conocer los signos de alarma, la detención y saber cómo enfrentarnos a ello. Mi compañero Paco va a empezar un poquito a contaros con una transparencia, una diapositiva de qué va a ir nuestra charla para que os ubiquéis un poquito y comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí tras las pantallas, aunque es difícil un poco sentirnos. Luego trataremos de que sea un poco lo más interactivo posible y daros pie a que se convierta no solo en una exposición de lo que pensamos que son las dificultades de aprendizaje y las altas capacidades, sino que también podamos un poco reflexionar todos en voz alta. En principio, las dificultades de aprendizaje es algo a lo que tenemos que hacer frente todos, porque en este modelo escolar y en este modelo curricular que tenemos digamos, en Occidente, al menos desde los 3 a los, aunque obligatoriamente desde los 6, pero prácticamente todo el mundo, desde los 3 años hasta los 16, nos vamos a enfrentar a la escolaridad y a tareas curriculares que requieren ciertas habilidades. No solo a esas edades, sino que se sigue aprendiendo toda la vida, la edad también media que se continúa estudios hasta los 18, pero se puede seguir hasta los 20, 22, etcétera. Por lo tanto, consideramos que es muy importante conocer y hacer frente a estas dificultades para que podamos brindar la mejor respuesta, tanto educativa, como veremos a los diferentes pilares que trataremos, como desde las familias o diferentes profesionales que podamos colaborar en ayudar a solventar estas dificultades.
que Silvia y yo las caracterizamos como un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades que consideramos significativas, no simples, en la adquisición y uso de algunas capacidades fundamentales en la escolaridad, como pueden ser leer, atender, comprender, atender incluso o manejar los números. Para ello, vamos a ver una pequeña visión, una transparencia en la que nosotros consideramos que para iniciar el acercamiento a ellas, pues necesitamos conocer. Al principio, si podemos ver un momentito esa transparencia, y si no, pues os la comento yo, la transparencia inicial. Tendríamos que hacer una detección, es decir, a ver de qué estamos hablando, de qué, si de verdad tenemos una dificultad de aprendizaje o no lo es y qué signos de alarma podemos tener. Aquí vemos la transparencia, gracias. Qué son y qué no son dificultades de aprendizaje y unos pequeños signos de alarma, ¿no? Que nos pueden alertar para decidir si tenemos que actuar o no actuar o simplemente esperar evolutivamente el desarrollo del chaval. O posterior, pues puede dar lugar paso a una evaluación que lo mismo que antes puede dar lugar a un diagnóstico o no, dependiendo de cómo sea la evaluación. Esa evaluación puede tener lugar en el propio centro, dependiendo de la etapa o bien el tipo de centro que sea, o a veces en el centro, pues, con los tutores o con los orientadores, se puede derivar el caso externamente para colaborar con algún profesional externo. Eso lo comentaremos un poco después. Y como un proceso final, y si vais viendo que es como un proceso natural, dependiendo de lo que deriva de esa detección o de esa evaluación, pues se ponen en marcha una serie de medidas, una serie de intervenciones que vamos a tratar de paliar esas posibles dificultades para que el trasiego, el paso por la escolaridad sea lo más natural posible y unida a los requisitos que se espera y también a la edad y al curso en el que está cada alumno. Pero veamos el primer paso, ¿no? Para poder empezar a trabajar necesitaríamos saber si estamos ante una dificultad de aprendizaje o no, Silvia. Entonces, ¿qué Eso. deberíamos mirar, Silvia? Pues mira, Paco, cuando muchos papás alguna vez nos preguntan, oye, es que, o bien en ASAME o bien en coles, nos dicen, es que mi hijo está sacando muy malas notas en lengua o en matemáticas, entonces ya como que saltan las alarmas y es porque tiene algún problema, alguna dificultad de aprendizaje concreta o hay que ayudarle a hacer algún tipo de intervención. Y las dificultades de aprendizaje, como te has dicho, son algo más allá. Es decir, hay que buscar una serie de factores clave para poder definirlas como tal. Nosotros sí que es cierto que lo solemos dividir en tres factores más o menos genéricos. Es verdad que hay que decir que no todos los niños ni todos los problemas o dificultades de aprendizaje se pueden meter en el mismo saco porque esto es a nivel general, insisto, y luego cada caso es a nivel individual diferente. Pero por hacerlo un poco genérico, tendríamos tres características. La primera sería que los problemas escolares como tal se tienen que dar en más de un área educativa, es decir, que afecten a matemáticas, a lengua, a algún idioma, es decir, que sean en todas las áreas académicas o en muchas de ellas, que el rendimiento esté por debajo de la capacidad, porque muchas veces se tiende a pensar que el niño o la niña en cuestión es vago o realmente es que no puede hacerlo. Cuando después Paco intervenga y diga un poquito la evaluación y la intervención final, hablaremos de pruebas para evaluar esto también, con lo cual hay que tener en cuenta que la capacidad existe, pero está enmascarada por esta dificultad y no la pueden expresar con facilidad. Y el tercer punto sería que los problemas psicológicos básicos que tienen que ver con las funciones ejecutivas están afectados. Con eso nos referimos a procesos de memoria, de atención, de percepción y de un poco de organizar y planificar esas tareas a la hora de enfrentarse a un problema o una tarea. Y otra cosa importante de las dificultades de aprendizaje también es que hay que tener muy claro que no podemos detectarlas en edades tempranas, por ejemplo en educación infantil, porque un punto clave para ello también es que el lenguaje, el proceso lectoescritor esté adquirido y eso nos ocurre a raíz de primaria, de la educación primaria.
Eso por un lado. Y luego, Paco, también yo creo que es importante saber o descartar que hay otros problemas que pueden hacernos pensar que existe una dificultad de aprendizaje y que no sería como tal esa dificultad. Me refiero Sí, a... te quería comentar, Silvia, que estas dificultades que has dicho al final, que están alterados los procesos psicológicos básicos, hoy en día se está trabajando también en un área muy interesante que es las funciones ejecutivas, que engloba todas las funciones que son todas las que has citado de planificación, supervisión, atención, memoria, concentración, que son necesarias para no solo para enfrentarse a las tareas académicas, que por supuesto son básicas, sino que en realidad son necesarias para enfrentarse a cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier tarea de la vida, cualquier aprendizaje que requiere unos procesos, una planificación, una supervisión y una atención. Por lo tanto, estamos hablando ya de funciones ejecutivas generales para enfrentarse a la vida en sí. Pero sí, pues cuéntanos qué habría que descartar también para que podamos enfrentar una auténtica dificultad de aprendizaje. Para empezar, la palabra evolutivo o que es algo evolutivo tiene que salir a relucir porque no, para poder descartar otro tipo de problemas como podían ser los sensoriales, es decir, un problema de visión, un problema auditivo, habría que descartarlo, por ejemplo, antes de adentrarnos en decir que tiene una dificultad de aprendizaje relacionado con ello. Es decir, hay que descartar cualquier problema médico, ¿vale? Que nos impida, porque muchas veces los chavales les pones gafas o les ayudas con la visión, con esa percepción y mejoran. Entonces la dificultad de aprendizaje desaparece, simplemente es algo sensorial. También tendríamos que tener muy claro lo que he dicho antes, el que haya adquirido esas bases del lenguaje, que tenga el lenguaje adquirido para poder tanto expresar como comprender y la estructuración del pensamiento. Otro motivo podría ser el descarte de que en ese momento el niño o la niña esté pasando por un problema en casa, que haya un problema un poco más profundo, más emocional y que esté enmascarando ese bajo rendimiento, ¿vale? Luego también la capacidad, lo que hemos dicho antes, que tenga una capacidad que de verdad demuestre que puede hacer las cosas. Y el Aquí me voy a adentrar un poco, Paco, en el trastorno específico del lenguaje, que ahí tendríamos muchos puntos clave también con el lenguaje a la hora de la fluidez verbal, de la comunicación, y que también habría que descartar esos problemas que tienen que ver con las dificultades de aprendizaje, pero que tendríamos que evaluarlos e intervenir de otra forma diferente. De Entonces, acuerdo. para poder realizar todo esto, habría que contar un poquito también ahora, yo creo, lo que es el proceso de cómo lo vamos a realizar y de cómo lo pueden hacer en los centros educativos. Para eso te doy Sí. paso a ti si quieres. Vale, pues comento yo un poco cuál sería el siguiente paso. Como hemos visto al inicio, hemos dicho que haría falta detectar y estar alerta y con las antenas los signos de alarma y pues los padres estamos siempre un poco comparándose una manera de saberlo, como nos ha dicho Silvia, y entonces ver que no es la edad o que en el colegio pues los tutores enseguida, pues tanto en infantil como en los primeros cursos de primaria, también tienen siempre las antenas listas y también es fácil relativamente porque hay compañeros que están haciendo ya X tarea y algunos compañeros de su mismo curso, de su misma edad, pues no la están realizando. Entonces, el primer paso de detección ya se ha realizado y ha habido X alarmas, viendo los tres factores que nos ha comentado Silvia. Entonces, se despliegan diferentes recursos profesionales que van a pasar como al segundo nivel, que sería vamos a evaluar y a lo mejor diagnosticar si existe algo o no, ¿vale? Porque se ha detectado aquí alarmas, los tutores que por Silvia y yo somos orientadores, pues confiamos plenamente en ellos porque con toda la experiencia y todos los años que llevan, pues digamos que yo lo que digo, que nosotros sin ellos, sin los profesores y los tutores no somos nadie. Entonces, a mí me sirve mucho, no sé si a ti Silvia, que un tutor me diga, yo creo que a este chico le pasa, y me suele decir una palabra, al 99,9% parecerá así un poco raro, pero yo luego solo tengo que casi que confirmarlo, ¿no? Y a veces se puede ser evolutivo, ¿no? Como ha dicho Silvia, pero casi seguro que va a tener eso. Ahora comentaremos algunos tipos de dificultades, pero muchos casos que, digamos, yo he diagnosticado
me venían, digamos, que es como trampa. Ya dicen, oye, pero ¿cómo lo has fichado, tal? ¿Cómo lo has sabido? Yo, no, me lo ha dicho la tutora. Me ha dicho la Al tutora. fin, Al fin y al cabo, son los tutores los que pasan más horas con los chavales en clase, entonces realmente son ellos los que muchas veces, lo que tú dices, nos dan la alerta de esos signos de alarma de decir, oye, es que creo que le pasa esto, o es que mira cómo me ha escrito, mira cómo me ha dicho. Yo creo que en realidad son ellos los que nos dan las claves, tienes toda la razón. Y se convierten Yo un poco en personalmente detectives. también confío mucho en ellos, ya lo sabes, bueno, que es una pata imprescindible para la mesa y que sin ellos no seríamos nada. Por eso la comunicación, muchísimas veces, que puede fallar en alguna ocasión, creo que es vital esa comunicación con los tutores y con las familias. Familias. Esas patas que hablaremos luego, pues para nosotros son fundamentales. El orientador trabaja siempre en colaboración, nunca solo, con los profesores de área, pero también, sobre todo, con los tutores y con las familias. Y se convierte un poco, aunque es él como a lo mejor el que puede dirigir, vamos a decir, la investigación, los primeros detectives a veces son los propios tutores porque si quieren descartar un problema emocional, digamos, por un niño que se ha callado y ya estamos pensando que porque no habla, y tenemos una palabra incluso para eso, el mutismo, que puede ser selectivo, pues eh, en ciertas áreas solo o en ciertas clases o algunos críos en un colegio sí he visto y luego en casa no, pues el mismo tutor puede averiguar pues, si ha tenido algún trauma o ha pasado algo o están pasando por una separación o ha habido, por ejemplo, una agresión o algún tema externo que le ha provocado ese miedo y entonces tenemos que averiguar si eso es verdad lo que está pasando para no empezar a evaluar o molestar a los niños, que yo creo que hay que molestarlos en estos temas lo mínimamente posible y ver que si es un tema emocional, pues intervenimos en lo emocional, pero no empezamos a hacer de lo que vamos a comentar ahora, que sería el segundo paso, a pasar pruebas, a evaluar para un posible diagnóstico. Y en este caso, si te parece, Silvia, podemos comentar ya algunos posibles casos que pueden ocurrir, que son clásicos de dificultades de aprendizaje, y vamos diciendo también algún tipo de evaluación que hacemos en los centros. Bien, muy bien. Pues voy a lanzar algunas pistas y vamos a hacer el primer Kahoot, como les hacemos a los chavales, y vamos a decir una posible dificultad o trastorno por buscarle un poco de humor, pero sin querer nosotros hacer humor sobre este tema, porque, bueno, de hecho nosotros trabajamos con estos críos todos los días, pero nos podemos encontrar con un niño, con una niña que está mirando por la ventana mientras el profesor está explicando algo que puede resultar hasta interesante, al menos para nosotros como profesores. Para el niño, claro, puede que no. Pero bueno, hay muchos niños que no están motivados, pues hasta ahora no pasa nada, pues está mirando por la ventana, pero de repente lo vemos que está levantado y está mirando la mesa de otro niño, pero tampoco hemos dicho, oye, a levantarse todos a donde quieran ahora mismo, tal. Estamos en primero de primaria y están ya, por ejemplo, a lo mejor empezando a escribir, a leer y supuestamente estaban practicando pero él está, vamos a llamar, pululando por el aula. O luego mandamos a hacer una actividad, pues la terminan todos y él cuando estamos mirando a los demás chavales, él está por el inicio de la actividad. Tiene todo desparramado por la mesa, le preguntamos dónde está la goma y no la encuentra y esto pues ocurre un día, no pasa nada, pero digamos que estamos acostumbrados a ver esto. Entonces, Ujú. más o menos se os estará imaginando algún tipo de dificultad y si es la que habéis pensado, Se me pues ocurre, Paco, también dar otra serie de pistas con respecto al caso que comentas. Por ejemplo, cuando ya son un poco más mayores, ya proceso lectoescritor adquirido y demás, que cuando empiezan a utilizar la agenda, los apuntes de deberes que muchas veces se le olvidan, o que no saben muy bien cómo hacer una organización de tarde de los deberes que tienen que hacer o estudiar. Un poco caótico en ese sentido la organización. es verdad. Y puede no haber nada anotado en la agenda y la familia puede decir, pero ¿qué deberes tienes hoy? Dicen, no hay o no me acuerdo. Y empezamos lo típico, pues a manejar el WhatsApp, a empezar a preguntar a los demás compañeros, resulta que sí que había deberes. Bueno, pues una serie de dificultades de este tipo, pues si las aunamos y son, digamos, de una manera crónica y también pensamos que son en dos ámbitos diferentes, pues nos podemos encontrar con unas dificultades graves de atención que si persisten, pues tienen hasta un diagnóstico que si se cumplen ciertos requisitos pueden dar lugar a un
trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Digamos que si hay variedades, ¿no? Si el niño está tranquilo y puede estar, por ejemplo, sentado en su sitio, pero sigue estando inatento y con dificultades de atención, pues sería la posibilidad de que es déficit de atención simplemente, y si además tiene como una especie de motor que decimos que no para quieto su mente, pero tampoco su cuerpo, y necesita activación, levantarse, etcétera, pues entonces nos encontraríamos con un crío que, además de tener dificultades de atención, tiene hiperactividad. Entonces tendríamos que, en ese caso, intervenir en ambos ámbitos, no solo en la atención, sino también en darle algunas pautas, algunas pistas para que esté calmado en el aula. Para unir este segundo proceso en el que estamos, que es evaluación y diagnóstico, pues hay diferentes test y pruebas que, como digamos que dependemos un poco de la clasificación internacional que se llama el DSM-5, que viene de Estados Unidos, pero está aceptada, digamos, en todo el mundo occidental, y los diferentes departamentos de educación de España la han aceptado. Pues en este caso, por ejemplo, con el TDA, pues sí que se hace un primer cribado para ver si cumple los requisitos, y tenemos que hacer pues las preguntas que hay sobre esta dificultad, tanto por ejemplo, al tutor, que es la persona que más está con el niño, el que más horas está con él, y también a la familia, para saber cómo se está desenvolviendo en casa frente a las tareas escolares. Si en dos ámbitos, puede ser también, si a veces no está tan claro uno de ellos dos, en el deporte o con los amigos, pero si no, son estos dos principales. Si en ambos coincide, pues nos podemos estar encontrando con un niño que va a tener dificultades para gestionar la atención sostenida, sobre todo, que es estar demasiado tiempo pendiente de una tarea que muchas veces es como lo que ocurre en la escolaridad, que es rutinaria, y que su cerebro no está preparado, no está desarrollado en ciertas áreas para atender sistemáticamente mucho rato y de una manera que llamamos sostenida a una tarea. Por lo tanto, ahí no vamos a entrar todavía, pero deberíamos pasar al tercer punto, que sería la intervención. Pero caso que conocemos todos bastante bien, porque hay bastante prevalencia de TDA actualmente, y ha mejorado mucho el diagnóstico, pero también puede ser que ocurra algún problema que tiene que ver con otras tareas, como leer, escribir, comprender. ¿No, Silvia? ¿Podemos comentar algún otro caso? Me parece que Silvia se ha quedado un poco congelada. ¿Estás Quería ahí? comentar con respecto al TDAH. No sé si yo ahora mismo no te estoy escuchando. ¿Me oyes, Paco? Ahora Vale, sí, ahora vale, sí. ahora te veo, pero se había ido un momento. No sé si has Perfecto. dicho algo, pero Sí, yo como quería los comentar oyentes una puede cosa que no lo hayan también. oído, si lo quieres comentar otra vez. Vale, gracias. Quería comentar si también alguno que se me ocurra, algún caso que he tenido yo así más de cerca con respecto a la lectoescritura que tú comentabas, pues algún caso que he tenido en el que también se tiende a tachar al niño o a la niña de despistado, de despistada a la hora de escribir, me refiero, a la hora de hacer una composición, un texto o de un dictado, de una simple frase, en el que, pues, por ejemplo, escribe una D en vez de una P, porque la verdad que se parecen, es simplemente un cambio de postura de arriba a abajo. No escriben una H porque en realidad la H, como todos sabemos, es cierto que se dice H, pero cuando la escribimos en una palabra no tiene sonido. Es decir, no hay un sonido asociado a la escritura de esa letra, no es como la D que tiene el sonido D. Entonces, se suelen olvidar de escribirla, une palabras o sílabas de palabras que están continuas, es decir, si escribimos brazo y zapato, pues el zo y la za van juntas, es decir, hace unas separaciones un tanto extrañas. Y tendemos a tacharlos, pues eso, de despistados, de que las reglas de ortografía no las llevamos muy bien, la B y la V la confunden, no escriben la M antes de B y la P, es decir, las reglas ortográficas que todos hemos estudiado en el colegio, que nos han hecho aprender y que las hemos practicado, pues ellos es como que
que se les olvida un poco, que no las tienen presentes a la hora de hacer ese texto o ese dictado. Estaríamos hablando, por si alguien no sabe el término, de una disortografía. Esta disortografía es el nombre un poquito más vulgar, digamos, más de conocimiento de todo el mundo, porque dentro del manual que ha nombrado antes Paco, del DSM-5, lo engloban todo lo que estamos comentando dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, pero para nosotros lo conocemos a día de hoy también como disortografía. ¿Vale? Y luego otro que va muy unido a que también se ha dado el caso, pero que tiene que ver vamos a más... dejar que Sí, lo han debido acertar seguramente, pero en este da solo unas pistas y a vale. ver si se les ocurre en la cabeza el nombre, porque claro, luego nosotros como orientadores tenemos que pulir también con el nombre exacto de cada cosa, porque para llegar a la intervención, si decimos, no, problemas de lectura y escritura, algunos habéis podido decir, sí, está escribiendo todas las vocales, los acentos, tal, y habéis pensado a lo mejor otro nombre, pero no, solo fallaba en la ortografía, por lo tanto es dificultades Disortografía. específicas de aprendizaje en ortografía. Por tanto, solo Ujú. intervendremos en eso. Y Vamos para a dar intervenir, dos bueno, pistas de luego otro, a ver si lo aciertan. otro que se me ocurre también de algún niño que hemos visto, tiene que ver un poco más, ya no con la ortografía, sino con la parte más funcional de la escritura, es decir, con el trazo, ¿vale? Con el trazo, con que muchas veces los vemos en clase que están escribiendo con una postura que no es la natural, que a lo mejor nos están cogiendo el lápiz así, o Se que les están pueden cansar, escribiendo, se le puede eso cansar es. incluso la articulación o dolerle aquí en el brazo. Eso es, porque tienen mucha tensión a la hora de escribir, porque claro, la postura no es la natural, no es la adecuada, con lo cual eso que pasa cuando el trazo no es el real, o sea, no es el natural, pues que tienden a hacer diferentes tamaños de letras, también tienden a escribir palabras muy juntas, muy separadas. Dime, Entiende Paco, los exámenes de dime. ellos. El profesor entiende sus exámenes cuando los corrige. No. Muchas veces la letra es ilegible, o sea, es muy difícil comprender un texto que hayan escrito, ya no un texto, una palabra, una simple palabra cortita es muy difícil, porque además también tienden a que en una misma palabra el tamaño de la letra varíe. Pueden hacer una muy pequeña y la L que es la siguiente hacerla súper grande o al revés. Ahí, ¿de qué estaríamos hablando? Vamos a darles unos segundos para que piensen. Ahora les están viniendo algunos nombres a la cabeza. A algunos que nos están escuchando, si son profesores, pues vale, lo han podido acertar antes. Y a lo mejor algunos padres, algunas madres pueden estar diciendo, es tal, es cual, nombres parecidos. Pero en realidad, ¿de cuál estábamos hablando? De la disgrafía. La disgrafía tiende, o sea, es el trastorno específico del aprendizaje que tiene que ver con lectoescritura, pero que es más solamente con el trazo. Las reglas ortográficas no tienen por qué verse afectadas, no tienen por qué estar alteradas. Y una de las cosas que me gustaría comentar como truco que aprendí de una buena profesional y que a mí me ha servido es que a la hora de ensayos, perdón, les hacíamos la catapulta. ¿Puedes repetir Dime, eso Paco. último que creo que te has congelado? Igual te estás congelando solo en mi pantalla, pero no he Vale, oído lo último, lo de la profesional. perfecto. Aprendí de una profesional que para enseñarles a cambiar esa postura del lápiz o que estén menos tensos, les hacíamos la catapulta, que era hacerles la pinza con el dedo Sí. índice, juntarlo y hacer así. Entonces el lápiz quedaría cogido con la pinza y nos quedaría apoyado donde tiene que estar, mientras los otros dedos están cerrados. Al principio les cuesta un montón porque bueno, para ellos no es la postura natural de escritura. También existen los adaptadores estos de plástico de toda la vida, pero bueno, a mí con este truquito la verdad que me ha ido bien. Si nos están escuchando docentes, pues la verdad que, bueno, si lo queréis probar en aula, si tenéis algún niño con mala prensión del lápiz o mala postura, pues a mí me ha funcionado. Y luego también yo creo que los juegos con la disgrafía, me refiero para el trazo, los juegos más manipulativos o incluso los juegos de motricidad fina, pues también ayudarían un poco a mejorar esa aprensión y esa
Sí. ese coger el lápiz. Ahí tenemos implicados no solo temas de neurológicos, sino también motrices. Por lo tanto, son temas a veces de psicomotricidad que con, digamos, intervención psicomotriz fina, pues mejora un montón, o con los adaptadores, ¿verdad? Que en tiendas especializadas se pueden conseguir. Ahí nos estamos metiendo ya un poco en la fase siguiente, pero oye, así vamos dando pinceladas. Esto sería ya un poco intervención, ¿no? Pero vamos nombrando ya algunos ejemplos de qué podemos hacer, ¿no? Para no quedarnos solo en evaluación y diagnóstico. Y como ya que estoy, voy a aprovechar para decir también alguna pincelada que a mí también me ha ayudado en respecto a la disortografía que hablábamos antes, que a nivel de intervención en aula, el hacerles volver un poquito atrás a infantil, a asociar esos sonidos, muchas veces cuando confunden las letras, el asociar el fonema, digamos, el sonido de la letra con la grafía, con el trazo de la letra, pero mediante juegos, todo siempre mediante el juego, que es como mejor aprenden, como ellos están más atentos y como realmente disfrutan. Si disfrutas, aprendes. Entonces esos juegos de, pues, lo que sé, el meterles letras enmascaradas en series y que las sepan buscar, el asociar lo que digo, los sonidos con la letra, el deletrear palabras y que podamos hacer un concurso en clase, por ejemplo, pues también serían como partes de esa intervención que pueden ayudarnos como docentes. A mí eso me parece fundamental porque ya que encima su escolaridad va a ser un poco o mucho más dura que sus compañeros, si nosotros no ponemos de nuestra parte para hacérselo más asequible, no solo ayudándoles, que por supuesto es obligatorio, no es ni siquiera opcional ayudarles o no. Es decir, nosotros consideramos, Silvia y yo, que a estos alumnos, no solo por ley, sino por ética, pues hay que ayudarles, pero también hay diferentes enfoques en la ayuda. Les podemos ayudar de una manera que no me ha tocado más remedio, estoy un poco saturado y me está exigiendo más trabajo del, entre comillas, necesario, o a mí me gusta más el enfoque que hacemos nosotros y vamos, y muchos profesores y compañeros orientadores que un poco de aprendizaje y de, entre comillas, sufrimiento porque está haciendo algo que le cuesta, pero siempre todo lo que podamos que sea lúdico, sobre todo en los cursos más inferiores, más hacia abajo, pues es bienvenido porque ya que tienen que hacer esas pequeñas tareas extras de rehabilitación, más allá de las que hacen sus compañeros, pues al menos que nos lo pasemos un poquito bien, que podamos darle ese punto lúdico, también de aceptación, de que aceptamos al crío tal cual como es y no lo hacemos de menos y lo defendemos ante sus compañeros. Son una serie de cosas que nosotros tratamos de introducir también a la vez. No solo al ayudarles, sino que el ambiente que rodee a la ayuda de estos niños sea motivante, ¿no? Y sea, digamos, inclusivo y no se sientan mal por tener esta dificultad, ni permitamos, por supuesto, que nadie los pueda excluir o tratar de una manera inferior, ¿vale? Y bueno, y otro gran problema con el que nos encontramos a menudo en aula, si quieres dar tú alguna pista, ya sabes a cuál me refiero. Vale, vamos a iniciar con este último, bueno, vamos a mezclar dos, ¿vale? Pero porque suelen ir unidos, pero hay, podríamos decir que es el de más prevalencia de todos los que hemos dicho, incluso puede que haya, a ver, en algunas ocasiones, en algunos centros podemos encontrarnos más que con TDA, y sería una dificultad específica de aprendizaje que pues el niño no se presenta, por ejemplo, las tareas, los deberes, y vemos que falta alguna letra. También vemos que acentos no suele haber ninguno, pero cuidado, que nos podemos solapar con algo que hemos oído antes, pero ya le habíamos puesto un nombre antes a las faltas de ortografía. Pero la producción del niño está también llena de faltas de ortografía, pero donde hay una B, por ejemplo, tenía que haber una P. Y entonces en vez de barco, estamos hablando sobre un barco que se ha hundido, el niño puede hacer un dictado, le estás diciendo la palabra, que es donde se suele ver la dificultad, la escucha y él escribe tarco. Y entonces donde le hemos dicho barco, que todos los niños, pues supuestamente, en primero de primaria, en segundo de primaria escribirían barco, él escribe tarco.
y se fue a pique. Y entonces él pone Tarco fue pique. Y desaparece la I y la A. Y se fue a pique. Entonces él escribirá Tarco se fue pique. Pues hasta ahí podemos decir, venga, pues 3 faltas de ortografía, 3 tachones en rojo, 3 puntos menos, por decir algo, ¿no? Habitualmente decimos, uy, no estaba atento, ha hecho mal dictado. Pero luego le mandamos leer, por ejemplo, y decir, bueno, vamos a pensar que ha estado distraído, pero sí que estamos viendo ahí que es raro que ponga unas letras por otras, o bien a lo mejor podemos ver que hace una palabra tipo alemán, vamos a decir, en la que aparecen 3 palabras juntas, 2, pero se pueden ver hasta 3, pero más habitualmente 2 palabras, y vemos 2 palabras continuas como una palabra muy larga. Y vamos viendo cosas muy raras, como diciendo, qué raro, escribe, ¿no? Pero luego también le podemos mandar leer y él te puede decir, por ejemplo, importante, está leyendo importante y él dice, ¿esto qué es? Y dice, importante. Y tú le puedes decir, por ejemplo, o sea, que esto es muy importante, ¿verdad? Y dice él, sí. Por lo Eso. tanto, él en su cerebro ha leído importante, pero él te ha dicho a ti, importante. Ujú. También la manera de corregirles es aquí un poco importante, ¿no? Porque ¿qué mal lees? Todo el mundo está viendo y todos los niños menos tú, que aquí pone importante. Imaginar cómo se puede sentir este niño también. Y vamos introduciendo un poco pistas que hemos dicho antes. Yo quiero comentar a raíz de esto que has dicho que también con esa parte emocional que va mermando por muchas veces por esos comentarios que les hacen en clase o algún comentario que le hace algún compañero de, jo, es que no sabes leer o no te has enterado de nada de lo que has leído, que eso también suele pasar muy a menudo. Son niños también que muchas veces son bastante inseguros y tienden a evitar leer en clase, ¿verdad, Paco? Pues sí, algunos de ellos, como a mí me han dicho a veces, es que no leen ningún libro. Algunos de Ujú. ellos me ha llegado a decir que no piensa hacer deberes y que no va a hacer nada y le he dicho los castigos que se le van a avecinar y me ha dicho, me da igual. Es decir, han llegado a un punto de, digamos, de desesperación en el que, o desesperanza en el que haga lo que haga, voy a ser castigado, voy a ser tachado. Por lo tanto, yo los veo bastante inteligentes. Me dicen, no lo voy a hacer. Yo por dentro, claro, te pongo así cara como de sorpresa, o sea, por fuera pongo cara de sorpresa, pero por dentro digo, ole tú, porque es que yo haría lo mismo. En el fondo, claro, no se lo puedo decir al niño, pero digo, bueno, este es de los inteligentes. Es decir, si a mí me vas a decir todo el rato que esto está mal, haga lo que haga, pues yo casi al final, pues casi mejor no te lo hago, porque me voy a jugar y chispún, porque voy a cobrar al día siguiente. Entonces aquí sí que en esta dificultad, que es bastante específica, ha sufrido muchos críos por falta de conocimiento nuestro y porque no estaban bien hechos los métodos de detección. Y hoy en día todavía seguimos insistiendo muchos profesores y orientadores que se diagnostique, que se evalúe bien, porque nos encontramos chavales muy inteligentes, como algunos que me han dicho a mí, vamos a decir avispaos también, que tienen una vista muy buena y llegan bastantes cursos arriba, salvando dictados, lecturas, etcétera, escaqueándose, pero sin que se detecte esto, porque han aprendido a evitar el que les pongan malas notas, mirando lo que hacen los demás, copiando, y como son bastante, tienen otras habilidades, porque no está mermado las capacidades intelectuales, pues pueden tener buena atención, pueden tener buena comprensión, incluso razonamiento, es decir, te pueden hacer una exposición de un texto de historia perfectamente, con lo cual sacan buenas notas en algunas cosas, van bajando en lengua, sobre todo, en la segunda lengua, curiosamente, también se suele afectar, pues cuando estudian el inglés, el francés, en alemán, comienzan a cometer también esas faltas de ortografía. Bueno, y ya dicho todo esto, ya estamos diciendo, pero que digan, no hemos dicho de qué se trata esta dificultad. Entonces estaréis pensando en vuestra cabeza con otro nombre, como ya hemos dicho muchos antes, pues os estará viniendo uno, ¿no? Pues ese que estáis diciendo, decirlo en vuestra mente, no podéis evitarlo, bien, pues está muy bien, es ese, es dislexia, bien. Que curiosamente, como seguimos el manual, que van, claro, un poco por delante porque se reúnen durante 8 años o 10 hasta que editan el siguiente manual del DSM, se ha decidido actualmente, pero esto es una disquisición un poco técnica, Sí. que no se llame como dislexia, que se introduzca en dificultades específicas de aprendizaje, en que está fallando el alumno, si es en la lectura y en la escritura, en este caso un disléxico, pues falla en las dos, en la lectura y en la escritura habitualmente, y si no, pues si es específico de la ortografía, que se diga que es una dificultad específica en ortografía o en grafía,
y se intervenga en ella. O bien en el cálculo, que se dice, pues no sabe calcular. Si no sabe calcular o no sabe razonar, es un tema aparte y entonces los profesores de aula o los profesores de apoyo, los PTs, le pueden enseñar a calcular, pues se atascan algunos, por ejemplo, en la resta, en la división, o no se aprenden por la memoria las tablas, pues no pasa nada, ahí no tenemos un problema de aprendizaje grave, sino que me he atascado en X dificultad con la división X, pero en la discalculia estaríamos hablando de algo similar a la dislexia, es decir, tengo dificultad para operar fonológicamente, es en el caso de la dislexia, pero los números, como también hay que hacer una traducción que el ser humano ha decidido arbitraria, que ha puesto unos signos a los que les ha dotado de un significado, en el cerebro se produce una mezcla y, como nos dicen los niños, dicen, me bailan las letras en el cerebro, pues en este caso les bailan también los números. Entonces te puede poner 2 más 2, 5 perfectamente y si tú lo ocultas y le dices 2 más 2 y él te dice 4, pero él escribe un 5 en su cerebro y él está viendo un 5 incluso y está escribiendo o sea, está pensando un 4, pero él está escribiendo un 5. Eso Entonces, es. en este caso, pues de nuevo tendríamos que, con diferentes pruebas como el TALE, el PROLES o el PROESC, hay diferentes pruebas estandarizadas o el PROLEXIA que ha salido Hace poquito. hace poco, pues cada vez van afinando más y tenemos diferentes pruebas que los profesionales, tanto internamente podemos hacer un screening inicial en los centros, pero luego son los servicios específicos de los EOEPs especializados que tendrían que hacer el diagnóstico final para decir, pues este es un alumno que necesita apoyo específico dentro del aula o no necesita apoyo, que luego veremos, puede ser tanto dentro como fuera escolarmente si así va a avanzar más, pero podríamos ya estar hablando de un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo dentro del aula. Eso es. Yo, Paco, antes de que estoy viendo que el tiempo nos corre y quiero contar muchas cosas, la verdad que se nos hace corto tratar este tema en tan poco rato. Con respecto a las altas capacidades, que quería comentarlo también porque creemos que es importante darle visibilidad. También son niños bueno, que muchas veces los vemos que también han tenido algún tipo de problema, que se sienten un poco incomprendidos, porque sería como, no me gusta decir esto, pero es como un poco el lado opuesto de estas dificultades de aprendizaje y que también tenemos que intervenir con ellos, es decir, también tenemos que echarles una mano por lo que digo, porque se sienten un poco inadaptados muchas veces, ya no a nivel académico, sino también a nivel social, porque van siempre un paso más allá. Sí. Eh, como cosas así claves donde nos podemos fijar en estas altas capacidades, diríamos un poco pues que en infantil, cuando son más chiquititos, utilicen un vocabulario así como más inusual, más de adulto, que tengan una capacidad como superior al resto de sus iguales de clase en la creatividad, en mezclar ideas, que muchas veces aprenden a escribir y a leer solos, que ese aprendizaje lo tienen como súper agudizado, son muy curiosos muchísimas veces. De temas concretos que a ellos les interesan, saben muchísimo, muchísimo más quizá que un adulto en muchas ocasiones. Luego llegan a primaria bueno, y te das cuenta de que tienen pues eso, una capacidad de aprendizaje brutal, de interconectar temas además muchas veces que no tienen nada que ver, pero ellos hacen como una súper conexión con todos ellos para poder aprender y explicarlo. Y a nivel social, más que social, a nivel emocional también tiene como una sensibilidad especial. Pues yo por lo que he visto, me acuerdo de un caso además muy concreto, tiene una sensibilidad como muy especial a la hora de tratar temas que de verdad les afectan. O sea, el poder que esté viviendo un niño de la misma clase algún problema o el ver algo en la tele se interesan mucho por ello y tienen esa sensibilidad de poder sentir y transmitir con unas palabras además que a nivel de inteligencia emocional son muy difíciles para su edad y te lo saben explicar. Bueno, y quería nombrar esto porque creo que es importante darles visibilidad y además con todo el tema de inclusión, con la orden que salió nueva, con el decreto del MI 5, también se les nombra, también se les metió como, bueno, en este caso hay tres términos diferentes, ¿verdad? Dependiendo de las habilidades que tienen, sí. Entonces, Pero lo que dependiendo sí de que es las muy áreas, importante es que se les diagnostique y que
incluyan en los grupos de niños de necesidades educativas con apoyo educativo y necesidades específicas de apoyo educativo, y que se les preste atención no solo en lo socioemocional que lo requieren, sino en darles un poco más de vida, más que decimos, echarles más de comer porque necesitan, tienen otras inquietudes, y si no, como para ellos entienden lo que se explica a veces a la primera, pero el sistema educativo es bastante cíclico y repite, las segundas veces y terceras para ellos, digamos, no harían falta, pues en esos huecos, en esos espacios en los que nos tenemos que esmerar los docentes en darles de sus intereses, de sus iniciativas, para que ellos se sientan también a gusto dentro de la escolaridad. Entonces, como también son alumnos que los tenemos que atender, no es la respuesta antigua que a veces dábamos, de decir, oye, si es tan inteligente, déjalo ahí, que ya tirará. No, tenemos que estar pendientes de ellos y necesitan tanta ayuda como cualquier otro que tenga dificultades específicas de aprendizaje, Eso es. ¿no? Sí, sí. Y muchas veces la frase de me aburro, son niños que se suelen aburrir, lo que tú decías, de que acaban antes las tareas o que incluso la explicación ya la han atendido, entonces están así, y que muchas veces acaban en fracaso escolar. Entonces, por eso es tan importante esas medidas de atención a la diversidad en los centros para que eso no ocurra. O sea, realmente hay que darles lo que tú dices, ese dar de comer un poquito más Le para que vamos a llamar puedan enriquecimiento curricular, por decir la curricular. palabra. Sí, Hay otras muchas técnica. más medidas, pero esta es una de las principales. Hay más, como la aceleración o al hacer talleres especiales, pero está, y también el decir que, mezclando ya con un poco con intervención, hay asociaciones externas como una que a lo mejor conoceréis, que se llama Sin Límites, en las que pueden acudir allí, les tratan como son ellos, les dan talleres, atención, ayuda a las familias, y hay muchos profesionales especializados que van a ayudarles en darles otro tipo de salidas, iniciativas, intereses. Eso es, basarlo un poco en los intereses de ellos y que puedan potenciar esas habilidades que tienen. Quería Bueno, citar que en Aragón no se ha prestado sí, mucha atención a esto, pero hay gente muy experta, como una persona que ayuda, iba a todos los centros, nos ha ayudado mucho a todos los profesores y a los orientadores. No querría dejar de citar a Juan Carlos López Garzón, que para mí ha sido una persona de fundamental ayuda para comprender esta situación y esta condición de los alumnos de altas capacidades, y me ha dado mucha luz sobre cómo ayudarles. totalmente de acuerdo con ello. Totalmente. Bueno, y ahora para ir cerrando un poquito, ya sabemos que se nos quedan muchas cosas en el tintero, que hay muchísimo que hacer y que habría muchas más medidas que comentar y que difundir y que nos tenemos que ayudar un poco entre todos en la comunidad educativa, yo creo, el dar a conocer las cosas que vayamos aprendiendo y viendo. Pero para cerrar un poco, si quieres, comentamos las ideas clave, las ideas fuerza que podemos transmitir para que no se nos olviden, si te parece, con Vale, la... pues podríamos poner un pequeño resumen, como podéis ver en pantalla, para un poco cerrar y quedarnos con alguna idea, aunque pues hemos reflexionado sobre varias cosas, pero nosotros consideramos que es muy importante la detección temprana, porque aunque intervenimos hasta en bachillerato, estamos interviniendo en ortografía con algunos alumnos, y hay que hacerlo, pero si se puede bajar, yo bajaría la ESO, pero si se puede bajar, yo bajaría primaria, y si se puede bajar, yo bajaría donde considero que hay que empezar, que es la etapa para mí clave, según mi opinión, que sería en educación infantil. Por lo tanto, esa primer tópico, idea que a nosotros nos gustaría que nos quedase de nuestra intervención, que es que abogamos por una detección temprana para intervenir lo antes posible que podamos. Es Una cierto que, segunda que inicia... Paco, dime. perdón que te he cortado. Bueno, Es cierto que la detección temprana que hablas, creo que como antes hemos dicho, por diferenciar un poco que las dificultades de aprendizaje que tenían que tener bien adquirido la base del lenguaje, ¿vale? O sea que cuando hablamos de detección temprana, yo creo que en este caso estamos hablando un poco también de trastornos más del desarrollo, es decir, de cosas que ocurren antes de que adquieran ese lenguaje o ese proceso lectoescritor bueno, un buen punto de referencia es el IAS, cuando derivamos a algún niño con alguna cosa que vemos pues, que no juega
los compañeros que no tienen ese interés por socializar o por los juguetes o bueno, que son una serie de cosas que no vamos a tratar aquí, pero que se derivan al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que ahí les pueden dar una buena atención temprana, unas buenas medidas. Solamente eso. Sí, y perfecto. Y en la segunda parte, pues la que nosotros abogamos también totalmente es que todos debemos colaborar para ayudar a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Ahí sí que quiero romper una lanza en favor, pues mi profesión es y de Silvia, de orientador educativo, pues veo una gran solidaridad y una generosidad tremenda entre mis compañeros orientadores que nos apoyamos, nos pasamos materiales y colaboramos entre nosotros en diferentes foros, pero hay más patas para que podamos ayudarles a progresar y nosotros siempre defendemos que funcionen esas tres patas, ¿no, Silvia? Sí, totalmente de acuerdo. La comunicación, ya la he nombrado antes, me parece súper importante el compartir. Y las tres que nosotros consideramos es estar trabajando con el alumno en el centro, pero luego y la familia, por supuesto. En el centro ahí englobaríamos pues, los profesionales tanto internos, pero también dependiendo de profesionales externos, porque actualmente, por ejemplo, pues estamos derivando a profesionales como, pues dependiendo qué trastornos, pues logopeda, pero incluso también con grafólogas, que son muy importantes para el trazo. Optómetras, pues hay problemas de divergencia ocular, de percepción, pues también estamos derivando para que hagan una buena evaluación y descarten otras dificultades, pues son de percepción o de visión o de lateralidad cruzada, pues también están los optómetras. Hay psicólogos que están trabajando las funciones ejecutivas o la atención, las técnicas de estudio, la concentración y luego ahí puede haber otros diferentes profesionales, pero principalmente son estos con los que trabajaríamos y trataríamos de ocupar esas tres patas principales del estudiante, los profesionales y la familia. Y fíjate que yo añadiría una más, que es que entre todos, aparte de esa comunicación y de todo lo que se puede hacer como medidas de prevención e intervención, el apoyo emocional que hay que dar a todos estos niños que nosotros lo vemos súper importante. Creemos que es algo que sin ese apoyo emocional no van a tirar para adelante por muchas medidas de atención a la diversidad que pongamos y que ese apoyo muchas veces nos evita el que haya una posible discriminación o que haya un posible acoso, un posible, pues bueno, digamos un maltrato dentro del aula, por decirlo de alguna forma. Y que bueno, que son otros problemas también que habría que descartar, hablando un poco del principio, problemas que habría que descartar también porque muchas veces enmascaran esa posible dificultad de aprendizaje, que realmente es lo que he dicho, descartar problemas emocionales para poder dilucidar si existe la dificultad como tal o no. Pero bueno, para eso... tocando un tema que daría para sí, mucho que hablar. Esos temas, además, bueno, os invito a los que nos estéis escuchando y viendo, si queréis, a la próxima intervención desde ASAPME, desde la Asociación y Fundación Ibercaja del 19 de abril, en el que tendremos a un compañero psicólogo ASAPME contándonos un poquito de sus problemas de conducta que muchas veces pueden enmascarar otras cosas o no. Y bueno, y más adelante el tema de acoso escolar también saldrá por aquí, por si os apetece escucharnos. Silvia, yo considero fundamental que los que hayan asistido a esta ponencia, si quieren hacer un pack y completar todo, esas dos son fundamentales, Silvia, para ver holísticamente todo este tema, ¿no? Sí. Yo lo veo súper importante. Hola, Ana. Hola. Enchufa el micrófono. Bueno, buenas tardes a los dos. Muchísimas gracias por vuestra ilustrativa y completísima comprensión que nos habéis hecho de toda una serie de problemáticas que pueden tener nuestros hijos, hijas, nietos. Y nos tranquiliza mucho saber que tenemos en las aulas a esos detectives que nos decías, Paco Rollo, que permiten identificar esas problemáticas, los tutores y tutoras que coordinan las acciones de visibilidad
de aquello que detecta el profesorado para que llegue hasta los educadores. Y sobre todo me gustaría destacar la importancia que habéis remarcado muchas veces, tanto Bea como Paco, de la necesidad de coordinación de todos los agentes que trabajan en la comunidad educativa con la familia, para poder además revertir esa información, que la información es siempre tranquilizadora ante las incógnitas que se plantean cuando existen esas dificultades que también nos habéis descrito. Sí que me gustaría destacar de todo lo que habéis comentado esa importancia de lo lúdico a la hora de abordar todos estos temas. Me consta, porque conozco muy bien tanto a Silvia como a Paco, que ellos lo hacen en su práctica diaria, porque al final trabajar las emociones es muy importante y ayudar a descomprimir la tensión que nos genera ver esas dificultades puede ayudar muchísimo a los niños a normalizar y también a hacer frente a las pautas que deben abordarse. Son muchas las cosas que habéis comentado, muy interesantes, y si os parece, tenemos preguntas en el chat que voy a empezar a haceros. No sé si nos va a dar tiempo a todas, con lo cual os pido brevedad en las respuestas para poder abarcar el mayor número de ellas. Vale. Uno tiene que ver con las actividades extraescolares. Nos pregunta alguien en el chat si consideráis que los niños están demasiado sobreestimulados y si tienen demasiadas tareas cuando llegan a casa. Es una pregunta un tanto delicada, porque... Cuidado, Silvia, lo que dices. Sí. A ver, mi opinión es que... Mi opinión, ¿vale? Basada siempre en la parte más emocional, porque creo que es vital, como he repetido varias veces. Para mí, si el niño está a gusto, le apetece ir, se muestra contento y no muestra ningún signo de estrés, ansiedad o verbaliza algo tipo no quiero volver a hacer esto, para mí no tendría muchas tareas extraescolares, o sea, no habría una sobreestimulación mientras el niño esté contento y dispuesto a ello y se le vea feliz con lo que hace. Otra cosa es cuando sí que pues ciertas familias le mandan varias cosas para hacer porque creen que es necesario y el niño realmente ves que no lo disfruta. Para mí ahí sí que habría una sobreestimulación que sería contraproducente. Yo ahí añadiría que a veces menos es más. Exacto. Muy bien. Pues ahora nos vamos a otra de las áreas que habéis abordado, que es el de los menores con altas capacidades. Nos preguntan si es cierto que además presentan dificultades sociales en sus relaciones interpersonales. ¿Puedo responder Sí. yo, Silvia? Curiosamente, en muchos de los casos no acompaña, vamos a decir, no acompaña el desarrollo intelectual con el social o el emocional. En otros casos sí. Si no acompaña es cuando hay que ayudarles y a lo mejor, por ejemplo, algunas familias que pretenden que aceleremos un curso, es decir, que se ahorren un curso y pasen, por ejemplo, de cuarto de primaria a sexto de primaria. En esos casos en los que analizamos lo social sobre todo para ver si está acorde o no y si va a poder encajar con ese nuevo curso. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, en un caso hemos puesto un crío a jugar con niños de un curso superior, a hacer actividades con ellos, ha encajado perfectamente, se han dado todas las condiciones sociales, también las emocionales, y se ha decidido que ese niño podía acelerar un curso más. En otros casos hemos hablado varios profesores y yo en mi caso, y yo he desestimado la posibilidad de hacer eso porque estamos primando que se integre social y emocionalmente con los de su aula y entonces hemos decidido insistir en otros tipos de actividades como enriquecimiento curricular, hacer cosas fuera, trabajar títulos de idiomas, etcétera, que se sienta a gusto el niño, pero no descartar lo social y lo emocional en las intervenciones. Importante, totalmente ¿verdad? De acuerdo. Trabajar todo el ámbito emocional para poder abordar cualquier dificultad en la vida, no solamente en la etapa escolar, sino en sus relaciones interpersonales. Nos vamos a la más vibrante actualidad, la pandemia y los efectos que la pandemia ha tenido. Nos preguntan si habéis detectado una influencia de la pandemia en la conducta infantil y también si ha habido mayor dificultades de aprendizaje.
Empiezo yo si quieres, Paco, un poco. Vale. A ver, más dificultades de aprendizaje, no lo sé. Más dificultades a nivel de relación con sus iguales, sí. O sea, hemos privado, bueno, como todos nos hemos privado de esas relaciones sociales cara a cara, todas las que hemos tenido así a través de pantallas, y los niños necesitan relacionarse con sus iguales. Entonces, más que dificultad de aprendizaje como tal, yo creo que ha habido dificultad a nivel más emocional. Necesitan relacionarse, necesitan intercambiar visiones, opiniones, discutir, necesitan tener ese roce con sus iguales. Entonces, dificultad no, que quizá haya habido a raíz de eso por falta de clase, quizá por falta de explicaciones más concretas por parte de docentes, porque muchos niños es verdad que por temas, condiciones económicas, no tenían acceso a un ordenador o no tenían acceso a esa conexión con los profesores. Sí, pero yo quizá me centraría más en lo social. Yo quería añadir a esto último que ha dicho Silvia, que hemos notado en algunos alumnos de primaria o secundaria. No lo voy a encuadrar, como has dicho, Ana, en dificultades de aprendizaje, sino yo le llamaría ralentización en los procesos, porque no han tenido un profesor que les ha estado guiando, sino que lo han hecho online en muchos meses, y luego también se han seguido algunas clases online. Entonces, no han desarrollado esa velocidad, esos procesos que se hacían anteriormente otros años, y entonces necesitan un poco ponerse al día, pero eso no crea una dificultad específica de aprendizaje, sino yo lo llamaría una ralentización o un tener que entrenar de nuevo procesos que no han hecho con un entrenador presencialmente, sino online. Entonces, tienen que recomponer ciertas estrategias no entrenadas. Nos preguntan también si les podéis dar a las familias unas pautas para aquellos familiares que tienen menores con dificultades de aprendizaje para poder trabajar ellos en casa. A nivel... Sí, habla. A mí se me ocurre, yo siempre digo paciencia y humor. Y es muy fácil decirlo, pero yo he tratado con muchos padres que estaban, vamos a decir, como la película de Almodóvar, al borde de un ataque de nervios, y me decían que sí estaban locos y que a veces sí tenían ganas de hacer y gritar, hacer algo indebido a sus hijos, y les digo, te entiendo perfectamente, pero porque necesitas ayuda. Entonces, si hay dificultades de aprendizaje, en especial, por ejemplo, un TDA, y si unimos con hiperactividad, esa para mí es inmanejable familiarmente si queremos que aprendan lo que es escolar. Que yo digo a veces, si estamos en la sabana africana y a cazar gacelas, el número 1, pero si queremos que aprenda cosas escritas y escuchar durante 6 horas, pues no es el mejor sitio donde le estamos metiendo. Entonces necesitaríamos que alguien le ayudara. También hay un ámbito que es el clínico médico, que hay medicación, algunos padres son más tendentes a utilizarla, otros no, también tienen sus síntomas secundarios, entonces no todo el mundo la apoya, pero en algunas de estas dificultades que vemos sí que yo les diría paciencia, humor y pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda, que hay muchos profesionales, tanto en los centros, que se evalúe, que os digan pautas, los tutores, los orientadores, que alguien os tiene que ayudar tanto dentro y, si lo estimáis oportuno, fuera del aula para hacer las tareas escolares. Yo a eso solamente añadir que también lo que les diría es que, aparte de pedir ayuda, una vez que pidan ayuda, que sepan explicar o que escuchen bien a los profesionales o al centro educativo en cuanto a las expectativas que se hayan creado sobre los niños, porque muchas veces encontramos a padres que tienen unas expectativas y una exigencia que realmente el niño no puede cumplir. Entonces, también ser un poco realistas con lo que su hijo o hija pueda llegar a hacer, y que con eso sería suficiente, o sea, no hay que buscar más allá. Es lo único que añadiría. Muy bien. Se nos ha ido la hora. Yo quiero deciros a todos los oyentes que lamentamos los problemas técnicos que hemos tenido al principio, que nos han hecho retrasarnos unos 10 minutillos y que por eso lo hemos prolongado, pero que no podemos dar pie ya a más preguntas porque nos hemos pasado mucho del tiempo. Que os agradecemos enormemente tanto a Paco como a Silvia vuestra intervención. Nos hemos quedado verdaderamente con ganas de más y, como decía Silvia, vamos a emplazaros al día 19, donde vamos a contar con Manuel Martínez,
que es psicólogo de ASAPME, para poder abordar algo que nos importa a todos mucho, que son las conductas de nuestros hijos y si debemos actuar para cambiar esas conductas o debemos dejarlos como están. Os emplazamos al día 19 a las 7 por esta misma vía y por este mismo canal y agradecemos muy especialmente desde la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental el apoyo incondicional que tenemos desde Fundación Ibercaja para poder llegar a las familias, a los educadores y educadoras y a toda la comunidad educativa con este ciclo de charlas del que estamos tremendamente agradecidas a todas las personas que han participado hasta ahora. Feliz tarde y muchas gracias.